¿Sabes lo que me molesta? Que hoy tenemos organizadores de cajones, aplicaciones de productividad doméstica, sistemas de almacenamiento de colores y tutoriales de YouTube sobre cómo ordenar la cocina, y aún así la mayoría de las cocinas que conozco son un desastre permanente. Mi abuela no tenía nada de eso. Tenía una cocina de 4 metros cuadrados, cocinaba para 6 personas todos los días y esa cocina estaba siempre ordenada. Siempre. No cuando venían visitas, siempre. ¿Cómo? Hábitos. 15 hábitos específicos que se metió en el cuerpo hasta que dejaron de ser decisiones y se volvieron simplemente la manera de moverse en ese espacio. Los perdimos todos. Los cambiamos por organizadores de plástico que no funcionan. Y este video es para recuperarlos. 1. Lavar mientras cocinas, no cuando terminas. Empezamos por el más importante porque cambia todo lo demás. La abuela no cocinaba y luego miraba el desastre. Mientras el caldo hervía, lavaba el cuchillo. Mientras el arroz se hacía, secaba el tazón. Cuando la comida llegaba a la mesa, la cocina estaba prácticamente lista. Hoy cocinamos en modo lineal. Primero todo, después limpio todo, y eso convierte cualquier comida en una escena del crimen de utensilios acumulados. El cambio no requiere más tiempo, requiere hacer las mismas cosas en otro orden dentro del mismo tiempo. Eso es todo. 2. Cada cosa en su lugar, exacto, no aproximado. En la cocina de la abuela todo tenía un lugar exacto y no había negociación. El cuchillo grande volvía al cajón específico, el cucharón al gancho específico, la sal en el mismo rincón de la encimera, no en uno parecido, en ese. La diferencia entre exacto y aproximado es la diferencia entre una cocina que se mantiene sola y una que tienes que ordenar constantemente. Cuando algo tiene lugar exacto, volver a ponerlo ahí cuesta cero esfuerzo. Cuando tiene lugar aproximado cada vez que lo guardas, es una pequeña decisión, y las decisiones pequeñas acumuladas agotan más de lo que crees. 3. Cero cosas sucias sobre la encimera al dormir. Regla absolutamente inflexible en las cocinas de antes. No te ibas a dormir con nada sucio sobre la encimera, ni un vaso, ni una cuchara, nada. La cocina cerraba limpia cada noche. No era perfeccionismo, era puro pragmatismo. Una cocina que amanece limpia es una cocina en la que tienes ganas de entrar. Una cocina que amanece con los restos de la noche anterior es una cocina que antes de nada hay que limpiar. Y eso consume energía y tiempo que deberían ir a otra parte. Pruébalo una semana. El impacto en cómo empiezas el día es completamente desproporcionado al esfuerzo que cuesta. 4. El trapo en el hombro. Pequeño detalle, enorme diferencia. La abuela cocinaba con un trapo doblado siempre encima, colgado del hombro o metido en el delantal, siempre disponible. Cuando algo se derramaba, el trapo estaba ahí antes de que el derrame se convirtiera en mancha. Hoy buscamos el trapo cuando ya lo necesitamos, lo cual significa que siempre llegamos tarde. El líquido ya se regó. Las manos húmedas ya dejaron marca. Tener el trapo encima parece una tontería hasta que lo practicas una semana y te das cuenta de que elimina una cantidad brutal de pequeños desastres que se acumulan durante cualquier sesión de cocina. 5. Todo preparado antes de encender el fuego. La mise en place, que hoy suena a técnica de chef con estrella Michelin, era simplemente lo que hacía cualquier cocinera de pueblo antes de empezar. Todo picado, todo medido, todo listo antes de que el primer quemador se encendiera. No por elegancia, por lógica pura. Cuando el fuego está encendido, no tienes tiempo de buscar, ni de picar, ni de medir nada. Si lo haces entonces, la cocina se convierte en un caos de cáscaras y envoltorios y tablas usadas mientras algo se pasa o se quema. Cuando todo está listo antes de empezar el proceso, es limpio, controlado y la encimera acumula la mitad de suciedad. Es uno de esos hábitos que cuando lo adoptas te preguntas cómo cocinabas antes sin él. 6. Un solo punto de basura al alcance de la mano. Me parece importante parar aquí porque esto es algo que veo mal resuelto en casi todas las cocinas modernas. La cocina de antes tenía un solo lugar para los desechos y ese lugar estaba siempre al alcance de la mano mientras trabajabas. Una pequeña cubeta en la esquina de la tabla de cortar. Simple y funcional. Hoy muchas cocinas tienen el cubo de basura en un lugar que requiere moverse para llegar a él, lo que significa que las cáscaras y los recortes
Terminan acumulados en la encimera mientras cocinas y van al cubo en viajes separados. Esa pequeña distancia entre donde produces el desecho y donde debe ir multiplica el desorden de manera completamente desproporcionada. Solución: una cubeta pequeña directamente en la zona de trabajo. Cuesta 2 euros, cambia todo. 7. Guardar lo que no usas mientras todavía estás cocinando. Terminaste la harina, vuelta al armario. Ahora mismo, no cuando termines. Ahora, antes de continuar. La abuela nunca tenía 12 ingredientes en la encimera al mismo tiempo, porque no los necesitaba todos al mismo tiempo. Usabas el aceite volvía a su lugar. Usabas la cebolla, el resto de la cebolla volvía al cajón. Este hábito requiere un ajuste mental que cuesta un poco. Entender que guardar algo mientras cocinas no es interrumpir el proceso, sino parte del proceso. Una vez que lo internalizas, tu encimera durante cualquier sesión de cocina tiene la mitad de cosas que antes. Y menos cosas en la encimera significa menos tiempo recogiendo al final y menos sensación de caos mientras cocinas. 8. La encimera limpia es el punto de partida, no de llegada. Voy a decir algo que puede sonar duro, pero que es completamente verdad. Hay personas que limpian la cocina para terminar, no para empezar. La abuela limpiaba para empezar. Antes de cocinar, la encimera estaba despejada y limpia. Eso no era obsesión. Era el reconocimiento de que trabajar sobre una superficie sucia genera más suciedad de manera exponencial. Cuando empiezas con la encimera limpia, tienes un punto de referencia claro. El desorden del proceso se nota de inmediato y se corrige de inmediato. Cuando empiezas sobre una encimera ya cargada, el desorden adicional se mezcla con el preexistente y pierdes completamente el criterio de cuándo algo está razonablemente ordenado. 9. Secar inmediatamente lo que lavas. El escurridor lleno de cosas secándose durante horas es uno de los objetos más característicos de las cocinas modernas y uno de los más dañinos para el orden. La abuela lavaba y secaba en el mismo movimiento. El trapo estaba ahí, el plato se secaba, el plato volvía al armario. No había intermedio, no había fase de secado ocupando espacio y acumulando cosas. El escurridor lleno no es solo un objeto con cosas encima, es un bloqueador de espacio que hace que la cocina se sienta más pequeña y más cargada de lo que es. Secar y guardar de inmediato es probablemente el hábito más fácil de recuperar de toda esta lista y el que produce el cambio visual más rápido. 10. No comprar lo que ya tienes. Este tiene que ver con la despensa, pero su impacto llega a toda la cocina. La abuela sabía exactamente lo que tenía, porque compraba con criterio y guardaba con orden. No había 3 botes de pimentón a medias. No había 6 latas de atún acumuladas. Compraba lo que necesitaba porque el anterior se había terminado. Punto. La despensa desordenada es casi siempre consecuencia de comprar sin saber qué hay. Y la despensa desordenada contamina la cocina entera, porque cuando no encuentras lo que buscas, sacas todo, lo dejas fuera, y el desorden se expande. Una nevera y una despensa que sabes exactamente qué contienen son el cimiento de cualquier cocina ordenada. 11. Orden en la nevera como parte del orden de la cocina. La nevera de la abuela tenía lógica interna. Las cosas cocinadas arriba, las verduras en su cajón, los lácteos donde hace menos frío, no por teoría de almacenamiento, por costumbre transmitida y por sentido común aplicado durante décadas. Abría la nevera y sabía exactamente dónde estaba cada cosa sin buscar nada. Una nevera desordenada produce cocinas desordenadas porque cuando no encuentras lo que buscas, sacas cosas, las dejas en la encimera, encuentras lo que buscabas y a veces no vuelves a meter lo que sacaste. Ese ciclo se repite varias veces al día en muchas casas y es una fuente constante de desorden que casi nadie identifica como tal. 12. Usar solo los utensilios que necesitas. La abuela no usaba 6 recipientes para hacer una sopa. Usaba la olla, el cuchillo, la tabla y el cucharón. Había una economía de utensilios que venía de no tener demasiados y de saber exactamente para qué servía cada uno. Hoy tenemos cocinas llenas de gadgets especializados que usamos una vez al año y que el resto del tiempo solo ocupan espacio y generan caos. Cada utensilio extra que sacas durante una sesión de cocina es un utensilio extra que tienes que lavar, secar y guardar. La multiplicación de utensilios multiplica el trabajo de recogida
de manera directa y proporcional. La pregunta que se hacía a la abuela no era si podía usar algo, sino si era estrictamente necesario. Solo esa pregunta elimina la mitad del desorden de la mayoría de las sesiones de cocina. 13. Enseñar las reglas a todos los que usan la cocina. Este es el que más se ha perdido y el que tiene las consecuencias más largas. La cocina de la abuela tenía reglas que todos en la casa conocían. No porque hubiera un reglamento escrito, porque la abuela las había enseñado, las había reforzado y las había exigido con la consistencia suficiente como para que fueran parte del funcionamiento de esa casa. Hoy muchas cocinas son territorios donde cada persona hace lo que le parece razonable, que no siempre coincide con lo que le parece razonable a la siguiente persona. El resultado es una cocina que nadie ordena de la misma manera porque nadie comparte los mismos criterios. El orden de una cocina compartida es un proyecto colectivo, y los proyectos colectivos sin reglas compartidas no funcionan nunca, sin importar cuántos organizadores de cajones compres. 14. Limpiar los quemadores después de cada uso, hábito pequeño con efecto acumulado enorme. La abuela limpiaba los quemadores después de cada vez que cocinaba, no cuando estaban tan sucios que ya no había más remedio. 30 segundos con un trapo húmedo sobre una superficie todavía tibia mantiene cualquier quemador perfectamente limpio de manera indefinida. Dejar que la grasa y los restos se acumulen durante semanas convierte esa misma limpieza en una tarea de 20 minutos con productos específicos y esfuerzo real. Este es el principio de fondo de toda la cocina ordenada: limpiar antes de que la suciedad se consolide. La suciedad fresca es fácil. La suciedad vieja es trabajo. Mantener una cocina limpia requiere menos tiempo que limpiar una cocina sucia. Esa aritmética tan simple era la que los hábitos de la abuela cumplían sin que nadie se la hubiera explicado. 15. Terminar lo que hay antes de empezar lo nuevo. El último y el que más conecta con una filosofía de vida que va mucho más allá de la cocina. La abuela terminaba la harina antes de abrir una nueva. Terminaba el aceite antes de abrir otro. Terminaba las sobras antes de cocinar algo nuevo. No por austeridad forzada, por respeto a lo que ya había y por sentido práctico aplicado durante décadas. Este hábito mantiene la despensa y la nevera con una cantidad razonable de cosas porque limita la acumulación de manera natural. Una cocina llena de cosas a medias es una cocina donde siempre hay algo que se está perdiendo, algo que está a punto de caducar, algo que ocupa espacio sin estar completamente disponible. La disciplina de terminar antes de empezar produce despensas más pequeñas, más ordenadas y más útiles que cualquier sistema de organización que puedas encontrar en Internet. Lo que tienen en común estos 15 hábitos no es la técnica, es la actitud. La abuela no organizaba su cocina, la habitaba de una manera específica y consistente, y esa manera de habitarla producía orden de manera automática, sin esfuerzo extra, sin sistemas comprados, sin ningún tutorial que le explicara nada. Los hábitos no se compran, se practican hasta que dejan de ser decisiones. Cualquiera de estos 15 practicado durante 3 semanas cambia la cocina de manera permanente. Los 15 juntos la transforman en una cocina que se mantiene sola, igual que siempre se mantuvo la de la abuela, sin que nadie le preguntara nunca el secreto.